escuchando. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help? Siento si están viendo algo más. We shall fight. We shall survive. And we shall win a Listo. glorious future for Fodlan. No sé lo que estaban viendo. Now that I know, I won't make the same mistake again. Ni que sé si publiqué el stream de hoy. Sí, hoy sí. Revenge is not a thing you take for someone else. Fuera. You seek revenge to Se tardó más la puta partida de lo que esperaba, la verdad. Ni siquiera sé si hay calidades. Siento si no hay calidades, pero es lo que hay. What you just saw was the trailer for the Fire Emblem Warriors 3 Hopes game. Lo siento, no hay calidades. Forward to a different story set in the same universe as Fire Emblem 3 Houses. Let's see the first batch of Nintendo Switch headlines. The Orange Star Nation needs you. Ni siquiera estoy viendo de la correcta. Este no es este. Algo de Advance Wars, perfecto. Es de los remakes, ¿no? Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Patatas, sí. Rising. A ver, el Advance Wars es un muy buen juego, Si no mal recuerdo, uno de los mejores en su momento. Siento lo de las calidades, no hay. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the war room. Create and share custom maps in the design room. Ok, el creador de mapas. Vale. Eso está bien. Para mí. Vale. Para los que les gustan los Advance Ones. Explore an infinite universe. Bueno. Lo de infinito lo vamos a dejar entre con muchas comillas, ¿no? Every star is the light of a distant sun. No Man's Sky. Each orbited by planets teeming with life. Travel to planets. Ahí dicen que actualmente No Man's Sky está bien. No lo he jugado. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. ¿En serio estás volando en un puto insecto? You must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Trader, fighter, explorer. How will you live in this universe? Ya estoy grabando esto, simplemente lo agarré y ya está. Lands on Nintendo Switch this summer. Ok, veranito. ¡Oh, el Striker! ¡Hostia! No esperaba ver el Striker, Es de un juego donde realmente parecía sexy la Daisy, le hacía el trasero. Yo creo que habrán quitado esa cosa.
Nunca jugué el Striker, pero joder. La verdad lo poco que vi, bueno, alguna vez lo probé, pero nunca he sido muy fan de los juegos de deportes. Mario Strikers Battle League. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like soccer that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates. Se tuvo de nicho, porque tenía cositas que Nintendo jamás había hecho. And crushing special shots. The main rule in this sport is Había una celebración de Daisy, si no mal recuerdo, que hacía la de lamer el dedo y ponerse en el trasero y there are two things to keep in mind. no recuerdo si era Daisy o Peach, pero una de las dos hacía eso. The gear you equip, it changes not only your appearance, but also your Lo van a stats, hacer más competitivo, en serio. and pass accuracy. Oh, vale. Customize as you see fit. Second, Ojo, cuidado, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field, and charge it while your opponents are distracted. Hostia. Hit the net, and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each Ya está, other 8 on jugadores. Nintendo Switch system. La verdad es que los juegos Individual matches. Online de deportes play con multijugador nunca me ha gustado. Bueno, que sean más de 2 en un mismo equipo. and compete for placement in the rankings. A menos que sea pues un personaje ya concreto que tenga. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. Sí, pues, competitivo. Tackles. And hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers 10 de junio. launches on Nintendo Switch. Pero ya está. Va a vender bastante, como digo, tenía un nicho bastante interesante en Mario Strikers. No fue muy famoso, pero los que lo jugaron decían que estaba buenísimo. O que era divertido, más que nada. Lo de Nintendo de toda la vida. Cierto, creo que van a también anunciar la película de Mario, ¿no? Ya lo tenían ahí. Compi, relájate. Game to take no final. Splatoon 3. Sí, podrían dar avances. Yo creo que al final van a dejarlo de la película. O un nuevo modo de juego para Splatoon. Ah, el modo este de recolectar camarones o no sé qué carajos eran. Voladores de papancla. Estoy cuando ya. ¿Qué tienen contra los voladores de papancla? Están mejorando ese modo de juego. Creo que realmente apenas si lo jugaban. Ah, ya. Interesante mecánica. La mecánica siempre ha sido la misma de pintar. Pintar huevos. Supongo que es más caótico ahora, ¿no? Ya pasa muy seguido ese tipo de cosas. A ver, la verdad es que ese modo de juego, hasta donde vi, muchos le aburrían porque no tenía mucho. Era muy sencillo por lo que había escuchado. That was the trailer for the co-op mode in the Splatoon 3 game.
The next wave of Salmon Run. A giant salmonid, one that's never been seen before, was also spotted at the end of the trailer. Will the Inklings and Octolings ink or swim? Splatoon 3 will launch this summer. We hope you look forward to future updates. Con el Splatoon 3 va a salir este modo de juego allá. Let's move on to more Nintendo Ya, Switch. por lo menos ya es verano, ¿no? Desde que sale el Splatoon 3. Fonzers at the ready. Sí, a veces sí. A full remake of the first Front Mission Remake game Front is Mission. storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot... Ah, sí, es totalmente aburrido. Simplemente es para que aprendas cómo funciona el juego. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Conozco a varias personas que les gusta este juego. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. Okay. And in the future, the sequel, Igual. Front Mission 2 Remake, will also launch on Okay, Nintendo dos. Switch. Ok, pero el segundo va a llegar después. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat Pixar racer. Race. From the Disney creators Pixar. of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed No, ya que es para un go-kart, en serio, no jodas. to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive Okay. maneuvers. En la Play 1 había un juego de Disney, de carreras. Perfect for turning Más tiraba más a lo Mario Kart, pero este parece que es distinto en ese aspecto. Bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Ok. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online multiplayer modes. Ahí simplemente por la mamada ya va a vender. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Si era de Disney o era de Nickelodeon, no me acuerdo. Ese juego de la Play de carreras que digo. Devastating force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Wow, espero que sea simplemente por el montaje de que las peleas sean así, porque si no va a ser muy aburrido ese tipo de peleas. Also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin today. Uf, no, las peleas son así, son de huevo. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits Okay. in 3 critically acclaimed Los tres primeros. Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Una vez que juegas el primero, ya juegas esos tres de golpe. and discover secrets of the Así que la verdad no. games, 2 bonus short films and DLC. Plus, take advantage Ya acabé el primero. features Después jugué un rato el segundo y fue lo putamente mismo. including touchscreen controls, HD rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Ese con tan la Lynz. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the En proper chivis. timeline. You'll lead 3 mobile Es que suits in venden. battle. He visto muchos arte de Gundam Chibi You y can also son battle graciosetes. alongside friends in online co-op multiplayer. De hecho, creo Gundam que es Battle el mismo Alliance que dibujaba Medabots. this year. Que hizo esos. 2 worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster ¡No jodas! RPG Chrono Cross is coming to the Nintendo Switch system. ¡No jodas! Un remake de Chrono Cross. ¡No me jodas! Surge wanders into an alternate GG. Ha ganado. where somewhere Ha in ganado. his homeworld, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world?
Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Ojo que volvió la saga Chrono a Nintendo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que la saga Chrono ha vuelto a Nintendo. Que este Chrono Cross salió en la Play 1. Ah, es un remaster, ok, es un remaster, no es un remake. Pero es un remaster de todos modos. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Okay. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes 7 de abril. its way onto Nintendo Switch. Se la ha sacado. Ahora que saque Legend of the Dragon Remaster y gana. Y gana mucho. Hay muchos que les gasta el... Ah, mira el nuevo de Kirby. El Kirby Odyssey. No me acuerdo cómo se llama el Kirby. Kirbo. Sí, Kirbo. Es verdad, es Kirbo. ¿Tiene heterocomacia ahora? Ah, no. Era como que ahí se les fue un poco el... Kirby Auto. No, ya no me falta nada. Es Kirby Auto. Yo lo decía de broma porque realmente antes se volvía Kirby Rueda. Que era la mamada Kirby Rueda. It's Kirby's Sí. latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. Kirbo. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Los Waddle Dees están atrapados. Curioso, ahora va a rescatar a los enemigos. Mouthful mode. Ok. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. Vale. With Mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Rainbow. Enjoy exploring with new La moves lucecita. different from copy abilities. A ver, yo creo que innecesariamente son esas formas, pero vale. Eso totalmente del As Sunshine. Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. Sí, no, Kirby es el personaje más roto en los videojuegos, tal cual. Abilities can be evolved. Evolve copy abilities to Encontré el expand chakra. Kirby's range of attacks. El combo de And make him even more powerful. la combinación de poderes. Some copy Ya, es que volvieron la combinación de poderes, o sea, Kirby mega roto en ese juego. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace? Okay, ¿qué hizo Didi? Kirby and the Forgotten Land launches on the Nintendo Switch. And the Forgotten Land, se me olvidaba. Pre-orders are available 25 de marzo, o sea, literalmente el próximo mes. That was Kirby and the Forgotten Land, Kirbo. launching later next month. Please look forward to its release. Let's take a look at some more Nintendo Switch headlines. Nintendo Directo をご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。 El ピ de ッチャーの大谷 béisbol. 翔平です。Nintendo Switch 上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるように Son tan robóticos los pinches jugadores de béisbol de Japón que dan miedo. Es el Paper Mario, que en Japón se llama Mario RPG 2. Un remaster, un remake del Mario RPG estaría mamadísimo, estaría buenísimo, pero no creo que suceda. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch.
Al único que les interesa son a los japoneses y a los gringos. Lo del béisbol, digo. Aquí en Latinoamérica tal vez no tanto. A ver, que hay gente que le gusta el béisbol, ¿no? Pero son pocos. No, va a ser muy, pero muy de nicho. No, para nada tampoco. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Lástima que no está Maku. Lástima que no está Maku. DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts is a masterpiece for cloud. Me imagino, es que como digo, béisbol es algo muy, pero muy de nicho. Incluso en la vida real. Each collection's cloud version will also be individually Soy totalmente gay. ¡Ah, no mames! Coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover while firing. ¿Remaster o es un nuevo juego? No creo que sea un nuevo juego porque la verdad el juego termina mal. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Ok, Nintendo aquí, esa era Sega si no mal recuerdo, ¿no? ¿Portal? El de Portal, ok. Companion Collection. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious. Como un remaster, ¿no? Se ve mejor. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot. Pero tiene como shaders, ¿no? When Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. A classic comes alive. Ya no sabía de esta Nintendo de aquí y la verdad me está gustando. Dragon Quest. ¿O qué es? Life ahí. ¡Ah, no mames! Ok. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and esto es muy... The order in which you tackle them is up to you. Es verdad, sí, faltan los de... Eso de... The Legend of Zelda. Es que el 2D, ese tipo de sprites se están volviendo muy fuertes. Desde Bravely Default y Octopath Traveler, ese tipo de juegos se van a ver más seguidos. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. A ver, con todo lo que están sacando, la verdad es que sí me gustaría comprarme una Switch. Porque me maman a mí los RPGs de este estilo o que tengan ese estilo de arte. Next up is this. ¿Tenis? Algo Sport. Bueno, Nintendo Switch Sport. Nintendo Switch Sports. Please take a look. Here are the sports included in the Nintendo Switch Sports game. A ver, yo supongo que van a venir ya, como después de 2 años me parece, ya es 1 año o 2 años. Eso tuvo que salir cuando, con la Switch, sí o sí, pero bueno. Además de que ya tienen varios juegos así, o sea, no sé por qué.
knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the Supongo que van a ser el típico paquete ahora, para vender más con la OLED. Más que nada por la OLED. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, esa cosa. play shootout mode with intuitive kicking motions. Va a haber gente que va a destrozar piernas. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock. Bueno, yo hablaba más de los LED. Pero sé, ya hace 5 años de la Switch, sí es cierto. Joder, que ni me había enterado. El tiempo lo tengo tan mal controlado que ya ni sé cuántos años han pasado desde la última vez que salió algo de la Switch. Pues la LED fue el año pasado, ¿no? ¿Ya va a cumplir un año la LED o apenas va a... medio año. Okay. Opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. Pues sí me sorprende que la saquen ahora el Switch Sport por el hecho de que ya tiene juegos así en todos lados. I'd like to show you some gameplay of one of the newly added sports, volleyball. Mr. Takahashi! Oh! ¿Por cuál? Hello there, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. Wow, Mr. Koizumi, I can see you're ready to play. ¿Qué mis son esos? Es verdad, los mis han estado evolucionando. Y esos no son mis. Do you have your wrist strap ready? Yes, of course. I've got plenty of space around me as well. All right, let's start. We'll be including some live commentary throughout our match. Ya, los mis han evolucionado, como digo. We're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. Mira los mis antiguos. Parece que ahora tienen más, más cosillas. Ya no se ven tan mis como antes. El otro tiene un cringe en el cuerpo que no puede, Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. El director no aguanta su cringe. It's okay, the game's not over. Now the other team serves. No es Iwata, no es Iwata. Takahashi sets it up. Él no se presta para hacer show. Right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball, and with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. Woo. Let's stop our match. Sí, totalmente. We were in the middle of a presentation. All right, I'll be leaving now. That was an introduction. Su incomodidad se nota ahí todavía. Lo grabaron justamente después de eso, ¿en serio? April 29th. We're planning a free update in the summer that allows you to play soccer matches with a Joy-Con Ese es Rocket League pero sin carros. accessory. You can use the accessory to play shootout mode at launch. In addition, we're also planning a second free update this fall that lets you enjoy golf. Golf. And now, a request to everyone. To help ensure that you can all enjoy playing online, we'll be having Ya solo quedan 10 minuticos, before the game launches to evaluate various technical aspects. We'd definitely like to ask for your help with this. The online playtest will only be available for players with an active Nintendo Switch Online membership on the dates shown on screen. For those of you interested, please visit the official Nintendo website for more details. Okay. Thank you. Vale. That's all I have for now about Nintendo Switch Sports. I hope you're looking forward to this game. Let's see a few Totalmente. Nintendo Switch headlines. ¿Va a salir esa cosa de Japón? Porque hay mucha gente que lo quiere jugar, Taiko no Tatsujin game is coming to the Nintendo Switch system. Set in Omiko City, the sacred town for A ver, no va a ser como en Japón en los arcades que tienen, pero demasiado Bandai.
Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme. Va a vender mucho, o sea, simplemente por Megalomania. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchen Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Ya. Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Si sacan el periférico del tambor, va a vender muchísimo en Occidente, porque hay mucha gente que, obviamente por no poderse darse el lujo de ir a Japón a jugar ese tipo de juegos ahí en Japón, si sacan el periférico, sacan el tamborcillo, va a vender. Yo lo compraría. A ver, vamos a ver qué nuevo hay. El de... El Triangle Strategy. Que son los nuevos de October Traveler. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Ya pueden... Ya se puede jugar el capítulo 3. To the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC. El delicious Cuphead, the delicious last course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges. Ya tiene dobles jumps. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch. Tiene sus propias habilidades. Free update is coming to the Metroid Dread. Una actualización de Dread. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread mode difficulty. Ok, o sea, insta-kill. This new challenge. O sea, for players okay. in the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added rookie mode. Vale. Eso está bien, This free update launches para los noobsazos de que no pueden, de que es muy difícil. Lo siento, es que no puedo con esa gente. Continuously, one at a time. Bola de mancos que no quieren aprender a jugar un juego bien. Ok, más del online. Ok, ahora que no me van a salir que van a sacar el Airborne 64, porque entonces medio mundo se va a correr. Sí, el no hit. El no hit, y se lo están dando en ahí, Creo que alguna vez lo pusieron, ¿no? ¿No? Ok, entonces estoy alucinando. El Mother, bueno, el Airborne 2, ¿no? Mother 3. Ah, no, el 1. Mother. Nintendo ya no. ¿Se imaginan que así de repente digan Airborne de la 64 que nunca salió? Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online later today. Ok, va a haber mucha gente que lo va a jugar. Yo cuando ya lo jugué hace un año. Zombie Army 4. Ya. Bueno, todavía falta que su fuma de un ahí. Se ve guapo el juego.
Kimetsu no Yaiba. Tenía que salir. Nezuko en traje de Sailor de escolar, vale. Voy a decir Fighter, man. Lego Bros. Two Point Campus. Todavía nos faltan 5 minutos, no me roben. Here's some news from Mario Kart fans. Many of you have been enjoying the Mario Kart 8 Deluxe game since its launch in 2017. Sí. El Kimetsu no ya es así, simplemente por mamador nada más. No creo que sea un excelente juego en mucho menos, a menos que sea historia, entonces tal vez, pero creo que es de peleas y ya está. Estilo Dragon Ball, Naruto, One Piece, cosas así. Más nuevos circuitos de Mario Kart Deluxe. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Sí, pues. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. ¿Está bien? Al fin y al cabo son de Bandai. Más remaster de sitios. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Les han metido una cantidad de ¿cómo se llama? De contenido al Mario Kart 8 Deluxe que madre mía, He hecho como un time de la 64. El Mario Tour. Sí. Es que no son muy buenos juegos, la verdad. Simplemente son para los fans de Dragon Ball. Porque muy buenos no son. Sí, no, pues sí. Le van a sacar hasta el último momento hasta que saquen la nueva... La Switch 2. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or mira, pues son parte del membership. Okay. How was that? I hope you're looking forward to the additional courses in Mario Kart 8 Deluxe. La que le tienen que sacar lo mayor que puedan. Please take a look. Está más caro que el limón ya. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what possessed you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forward together. Vamos a tocarnos las flautas. El videojuego. Xenoblade, ¿no? Xenoblade Chronicles. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these Ya. flickering clocks in our eyes? A ver, personalmente el Xenoblade Chronicles me gusta el modo de juego. Que es un poco denso, lo es. Y además dan las voces en inglés. Son horribles las voces en inglés. Es lo divertido del Xenoblade Chronicles. El modo de juego no es lo normal. No es muy normal, que digamos. Hay que tenerle mucha paciencia al Xenoblade Chronicles. Y ese es el 3 ya.
Hasta septiembre. Puta. Sé que hay tiempo. The story of Xenoblade Chronicles 3 ties together the futures of the worlds depicted in Xenoblade Chronicles and Xenoblade Chronicles 2, and it will launch this September. I hope you'll look forward to it. That's all. No, es que es denso, es muy denso el juego. Y creo que hay un cambio del modo de juego del 1 al 2. Me parece, no estoy muy seguro. Y hasta ahí llega. Pues qué decir, hay cositas que no me esperaba. Totalmente. Como el remaster de Chrono Cross. Ojo, cuidado. Remaster del Chrono Cross. Lástima que no hice un remaster de Legend of the Dragon, pero bueno, ese es de Play. Pero es de Square Enix, así que perfectamente también puede salir en la Switch. ¿Sí era de Square Enix? Legend of the Dragon. No me acuerdo, pero... O sea, está ahí. Está ahí. Estuvo bien. O sea, no sabía que había Nintendo Direct hoy. O sea, no sabía. Y pues vamos a verlo ya que estoy. Y eso. Salió bien. Salieron cositas interesantes. Remasters que ya se sabían. Otros que no tenían ni puta idea. Es que como yo no veo realmente noticias de eso. Ah, que lo anunciaron ayer el Nintendo Direct. Ok, sí. No. Y está bien que hagan eso, la verdad. Porque eso que se filtren es como que... Ah, pues vale. Bien. Sigamos con nuestras vidas. Y está bien que Nintendo de repente diga... Pues vamos a hacer hoy directo y a tomar por culo a ver qué sale. Y a ver qué más anuncian ahora. Ya se acerca junio, julio. Que no sé si van a hacer E3. Yo creo que sí. Y podemos ver qué hay. Como sea, me voy a comer. Y ya nos vemos en un par de horitas o en una hora. Y no sé, iba a jugar Octopath Traveler. Pero dado que se cruzó esto, vamos a jugar Zelda. ¿Por qué iba a jugar Zelda? Sí, la parte del voleibol fue... ¡Uf! Me emocioné. El pedacito que hizo llorar a Spielberg. Así que eso. Yo me retiro y nos vemos en un rato. Tengo que descargar esto porque después tengo que borrar el directo porque Nintendo se enoja con Twitch. Y con eso, a mí me joden también. Así que nos vemos en un rato.